Entonces, vamos a empezar poniendo el status cuestiones. Aquí está el esquemita, que seguramente desde atrás lo veis, más o menos, los orígenes. El origen está en la ONU. Vamos a hablar un poquito de la ONU porque va a ser muy interesante para luego nuestro entender la agenda. La ONU nace en el año 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial los países, pues como sabéis, quieren de alguna manera pues aunar esfuerzos y buscar la paz sobre todas las cosas. Surge con muy buena intención, seguramente, ¿no? Con un pequeño problema. Desde el inicio había varios países con derecho a veto. Es decir, los países grandes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, tenían derecho a veto. Esto, claro, dices, hombre, entramos en un grupo, pero de entrada hay unos, todos somos iguales, pero hay, como dice Orwell, unos más iguales que otros, ¿no? Entonces dices, empezamos mal. Pero bueno, el caso es que la ONU ha buscado, financiada fundamentalmente por Estados Unidos, ¿no? Es el país que más dinero entrega. El año 48, por ejemplo, tiene la famosa declaración del Estado de Israel, etc. Son muchas cuestiones que la ONU ha hecho muy bien, en algunos casos, otras discutibles, etc. Pero es verdad que se ha ido ideologizando de una manera flagrante, ¿no? Y poco a poco ha ido cayendo en una ideologización que ya no busca tanto el bien de los países y la paz, sino el interés de algunos países o de algunas ideologías o de algunos grupos. Y esto es lo que ha ocurrido durante, diría, desde los años 70 para acá, pues ha caído en una deriva, digamos, por lo menos cuestionable, ¿no? Y entonces, en este desarrollo de la ONU, tenemos las famosas conferencias mundiales. Cada cierto tiempo se organizan conferencias sobre temas monográficos, lo cual es muy interesante, ¿no? No sé si recordáis las famosas cumbres de la Tierra. Las famosas cumbres de la Tierra comenzaron en Río de Janeiro en el año 92, ¿no? Que era pues toda la cuestión del cuidado del planeta, que en los años 70 Greenpeace y entre otras asociaciones comenzaron a debatir, etc. Y una sensibilidad grande por el cuidado del planeta, lo cual es muy loable, ¿no? Y en esas conferencias, la última ha sido, bueno, hubo en 2012 en Río de nuevo, en Johannesburgo en 97, y en 2015 hubo la famosa conferencia de París, de la Tierra, de la cual Donald Trump se ha borrado. Ha dicho, yo ya no sigo en esto, etc. Hablemos de Donald Trump en algún caso si llega el momento. Estas conferencias de la Tierra también han sido secundadas por las conferencias sobre la mujer, especialmente en el año 95 en Pekín, y claro que ya empezó pues la deriva sobre la ideología de género que empezó, y en ese año 95, en esa Conferencia Mundial de la Mujer, ya se empezaba a hablar de ideología de género, lo cual incluso a los participantes, cuando lees las actas, les sorprendía mucho, porque no entendían bien a qué se refería, ¿no? ¿Qué se refería con el género? ¿Qué es el género? Porque es un tema fundamental, ¿no? Saber qué es el género. Sabemos que hay sexos, masculino, femenino, hasta ahí, ¿no? Hasta desde el Génesis, que hemos leído esta semana, hasta Donald Trump, que ha dicho que efectivamente hay dos géneros, ¿no? Entonces dices, hombre, alguien de repente afirma algo que es obvio, perdón, dos sexos. Pero el género es un constructo cultural que se quiso introducir en el año 95 y a partir de entonces pues ha ido derivando en lo que nosotros vivimos actualmente, ¿no? Entonces esos serían los antecedentes de esta realidad de las conferencias mundiales. Hubo otros objetivos. En el año 2000 se juntaron del 6 al 8 de septiembre, en la ONU de nuevo, y entonces propusieron que debía haber unos objetivos generales para el mundo, ¿no? Objetivos, pues eso, muy loables todos, como veréis, y pusieron que para 2015 iban a lograr 8 objetivos. 8 objetivos que eran erradicar la pobreza extrema y el hambre,
alcanzar la educación básica universal, promover la igualdad de género, y empezábamos en el año 2000, esto se publicó, y el empoderamiento de la mujer. Empoderamiento es una palabra traída directamente del inglés, ¿no? Empoderamiento es dar poder. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, combatir el SIDA, que en aquellos tiempos pues estaba todavía comenzando, recordáis todo el problema, y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 8 objetivos que los firmaría cualquiera de nosotros, ¿no? Dices, de entrada, ¿cómo no vas a firmar? Lo de la ideología de género, incluso por el título ya desvaría. Pero fueron avanzando los años y no se iban consiguiendo los objetivos, por lo menos en gran medida. Entonces, esto produce una pequeña crisis en el mundo de la ONU y ellos proponen un salto hacia adelante. Dicen, no hemos conseguido los 8 primeros objetivos, pero vamos a poner otros 17 para 2030 para ver si finalmente los conseguimos, ¿no? Entonces, en el año 2015 se juntan para evaluar lo que había ocurrido en esos 15 años y dicen, no hemos conseguido los objetivos, en gran medida. En una parte sí, en otra parte no. Pero para 2030 vamos a proponer otros 17 objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 no es el nombre que se usa en la ONU, sino Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y entonces se proponen 17, ya después los explicaremos, y es un salto hacia adelante para significar, pues eso, que es necesario implementar nuevas políticas, etc. Hay entre medias una realidad que a mí me parece muy interesante, que a veces pasa de soslayo, y es que Kissinger, ¿sabéis quién es Kissinger, no? Sí, Kissinger fue un personaje interesantísimo, murió hace un par de años. Interesantísimo en la historia, murió con 100 años, en la historia del siglo XX. Fue brutal su influjo desde la época de Kennedy, ya estaba él, con Nixon fue secretario de Estado, etcétera, etcétera. O sea, le tocó toda la época de la guerra de Vietnam, después la relación, él tenía muy buena relación con China, después la caída del muro, él tuvo mucho que ver, y él tenía una idea que era no aislar a Rusia del todo, porque también tenía buena relación. Era un diplomático de raza, ¿no? Pero tenía sus ideas bastante curiosas sobre, por ejemplo, el control de la natalidad. Él vio en el año 74 que la natalidad, recordáis el boom de la natalidad que hubo en Estados Unidos y en Europa en los años 50, 60, ¿no? Después de que fue el baby boom, etcétera, etcétera. Bueno, pues Kissinger dijo, si la población, son ideas malthusianas, ¿no? Malthus era un filósofo, un sociólogo, que, si alguien no entiende algo, me levanta la mano y dice, pues Malthus, ¿qué? ¿No? Esto es como una... Malthus proponía que la población aumentaba a un ritmo mucho más veloz que los recursos económicos. Y esto iba a traer serios problemas en el futuro, ¿no? Entonces, ese es el resumen. Entonces, había que controlar, o bien aumentar la producción de alimentos, o reducir la población. Como aumentar la producción era harto complicado, entonces el neomalthusianismo, y Kissinger está abonado a esto, decía, entonces, reduzcamos la población, para que los recursos naturales lleguen mejor, etcétera, etcétera. Y entonces, financiado por la Fundación Rockefeller, estos Rockefeller tienen mucha amiga, y los Rockefeller van a salir en muchos saraos del siglo XX, ¿no? Han influido poderosamente, claro, tienen dinero, sería actualmente George Soros, sería los Rockefeller de aquel tiempo, aunque los Rockefeller siguen metiendo sus ideas. El Club Bilderberg que existe, no es conspiración, no, hay gente que se junta para organizar el mundo. Que esto dice, está bien, ¿no? Igual que en la ONU se junta para organizar la paz del mundo, etcétera,
pues hay gente que se junta para organizar la economía, el foro de Davos, o el Club Bilderberg, que son reales, se juntan para organizar el mundo. Claro, ¿bajo qué intereses? Eso es un problema, ¿no? ¿Bajo qué intereses organizan el mundo? ¿Y cómo lo organizan? ¿Y cuál es el sustrato que sostiene esa visión de mundo? Porque claro, dependiendo de eso, dependiendo de tu visión de mundo que tengas, así generas un espacio u otro. Fundación Rockefeller no solamente financió esto, financió el informe Kinsey. ¿Qué es el informe Kinsey? Me voy a alargar, pero vale. Kinsey era un biólogo de los años 50, finales de los 50, que hizo un estudio sobre la homosexualidad en Estados Unidos, ¿no? Y financiado por la Fundación Rockefeller. Inicios de los 60 también. Él llegó a la conclusión, sería largo de explicar, pero con datos, sería como el CIS actual, ¿no? Que dices, ¿cómo llegas a esas conclusiones? Pues dices, es que son conclusiones tan peregrinas. Él llegó a la conclusión de que el 10% de la población era homosexual en Estados Unidos. Y era una barbaridad, nadie se lo creía. Pero poco a poco fue introduciendo una variable. ¿Dónde ha estado también la Fundación Rockefeller? Pues en América Latina, cuando en los años 60 comenzó a infiltrarse la teología de liberación, justo fue con el concilio, etcétera, etcétera, la Fundación Rockefeller financió también a grupos evangélicos, o protestantes en general, pentecostales, etcétera, para que se fueran infiltrando en América Latina para quitar la fuerza a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica veía una deriva, según ellos, hacia el comunismo en América Latina, y entonces financiaron esta realidad para promover el evangelismo. De tal manera, en Perú, por ejemplo, en el año 60 había 96% de católicos, hoy son el 60%. Entonces, los católicos han descendido de una manera estrepitosa en América Latina, fundamentalmente por esto. Bueno, seguimos con Kissinger. Entonces, os había dejado que Kissinger había sido financiado por la Fundación Rockefeller, y entonces él habla precisamente de que es necesario tomar medidas de control poblacional. Claro, esto ya te echa un poco a temblar, ¿no? Medidas de control poblacional. Esto hizo Hitler también. Control poblacional de un sector, ¿no? De los judíos, los homosexuales, los católicos también, etcétera, etcétera. Los gitanos. Entonces, control poblacional. Claro, y entonces tenía varios problemas él. Era la familia, era la mujer, el desarrollo de la mujer dentro de la casa, y por supuesto, que las mujeres daban a luz sin ningún problema. Entonces, en el informe del año 74, del 16 de abril del 74, él propone varias medidas para controlar la población. Por supuesto, la extensión del aborto, la ley Roe contra Wade es del año 73, si no me falla la memoria, el 12 de octubre del 73, que es la despenalización primera en Estados Unidos del aborto. También el lobby homosexual de San Francisco logra que del libro de patologías psicológicas sea extraído el tema de la homosexualidad, en el año 71, 72, por ahí. Ahí está el famoso Harvey Milk, que fue concejal en San Francisco y que murió, etcétera, etcétera, y fue como una especie de baluarte o de mártir de todo el movimiento. Entonces dice, el aborto, la homosexualidad, por supuesto, la anticoncepción, que él llama también paternidad responsable. ¿Recordáis que ya Pablo VI había publicado Evangelium Vitae? Humane Vitae es de 29 de junio del año 68. Del año 68. Pablo VI, que era un visionario, San Pablo VI, un visionario, sabía que ese control poblacional iba a influir negativamente no solamente en el catolicismo y en la gente en general. Y ya
ya habló de la paternidad responsable y el no uso de métodos artificiales de control de la población, del control de la natalidad. Kissinger entonces le da una vuelta a esto y dice, no, vamos a hacer que la mujer, precisamente ese empoderamiento, esa palabra inglesa tan fea, pero vamos a hacer, o vamos a promover que la mujer salga de casa, trabaje fuera, con todo lo que esto tiene de bueno. Claro, siempre dentro de estas teorías o dentro de estas hipótesis o de estas ideologías siempre hay una parte buenísima, ¿no? Y es precisamente pues, que la mujer vaya adquiriendo sus resortes, etc. Pero entonces no va a tener tiempo para dar a luz y para criar hijos. Y entonces, dentro del informe se promovía esta realidad. Incluso se promovía esterilizaciones en países en vías de desarrollo, especialmente en la India, en México. Yo esto lo conocí en México en los años 90. En los años 90 muchas mujeres entraban al hospital después del segundo hijo, al dar a luz al segundo hijo, y el médico hacía firmar al marido, esto lo vivió, hacía firmar al marido una declaración, porque le decía, mira, es una irresponsabilidad seguir teniendo hijos, su mujer tiene problemas, no tenía problemas de ningún tipo, pero podría tener problemas en el futuro, con 2 hijos es suficiente, firme una declaración para ligar las trompas y se acabó, y yo ni más hijos. Esto ocurría con muchísima frecuencia en México en los años 90, esto lo vivió, pero esto se daba en muchísimos países, ¿no? Entonces, claro, la clave era fundamentalmente convencer a las mujeres de que tenían que competir con los hombres. Lo dice el informe Kissinger. Diréis, pues esto es lo que estamos viviendo después. Claro, es que a veces la gente dice que eso es paranoia, ¿no? Y es conspiranoico. No, hay gente que piensa cómo debería ser el mundo y lo organiza de tal manera según sus intereses, claro. O según lo que ellos piensan que son intereses buenos, ¿no? Lo cual es que Dios nos libre de estos, ¿no? Entonces, claro, la mujer se incorporó al mundo laboral, entonces hubo una gran afluencia de mano de obra, entonces los sueldos empezaron a bajar a partir de los 90, a partir de los 90 comenzaron a bajar, entonces con 2 sueldos hoy en día ya no se puede vivir, cuando antes con 1 sí, y esto ha sido precisamente porque se ha deteriorado notablemente la calidad de vida, y esto ya no se preveía, pero es lo que ha ocurrido, ¿no? Tener muchos hijos empezó a ser mal visto a partir de los 90, ¿no? Si sois de familia numerosa, pues lo entenderéis, ¿no? Empezó a ser mal visto tener más de X hijos, porque, bueno, hasta hoy en día el rey Carlos III de Inglaterra dijo hace un par de años que tener más de un hijo era ecológicamente inaceptable, ¿no? Que era un atentado ecológico. Lo dijo. Pero lo piensan de verdad, ¿eh? Y entonces el tener hijos al final se ha visto pues como si fuera una plaga de Egipto, ¿no? El tener más de 2 hijos, ¿dónde vas? ¿Con 3? ¿Con 4? ¿Dónde vas? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Bueno, entonces este informe Kissinger tuvo un peso muy importante en el pensamiento de final del siglo XX, el siglo XXI. Daros cuenta que lo que piensan la gente dice, no, son ideas de los filósofos o de los teóricos o de los... No, es que las ideas luego bajan a la praxis, siempre. Entonces, a mí me sorprende cuando la gente dice, bueno, las ideas, qué sé yo, de un tipo como Kant, un tipo como Nietzsche, un tipo como Marx, no, hombre, que son filósofos muy abstraídos. Esas ideas, antes o después, hacen tierra. Y cuando hace tierra, échate a temblar, como ha pasado con Marx. ¿Marx dónde compuso El Capital? Pues en una biblioteca de Londres, ahí él solo, leyendo libros y tal, y dice, no, pobrecito, tiene la mente enajenada. Sí. El marxismo y el comunismo han causado más de 100 millones de muertos. 100 millones más. No solamente en Rusia, sino en todos los países donde se ha... Esto dice Paul Johnson. Paul Johnson es un autor esencial, inglés, que habla sobre esto, la historia del comunismo, que me parece interesantísimo. Entonces vamos al segundo punto, para ver qué es la agenda en concreto, ¿no? ¿Qué es la agenda?
Hasta ahora estamos de acuerdo, ¿no? ¿Nos estamos enterando? Sí. Sí. Vale. Es muy importante que sigamos el hilo, que es muy sencillo. Pero... Entonces, ¿qué es la agenda? Bueno, hay una política, Ida Auken, que en el Foro Económico Mundial de 2030 dijo la famosa frase, que seguramente habéis oído: en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Claro, dices, de entrada suena extraño, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. ¿Qué es no tener nada? ¿Y qué es ser feliz? Ahí habría dos cuestiones para debatir. No tener nada es no tener nada en propiedad. Nada. ¿Y eso realmente te va a hacer feliz? ¿La felicidad está ahí? Claro, el concepto de felicidad está muy desvirtuado y habría que hacer un análisis profundo. Pero es verdad que es necesario recapacitar sobre esta frase, porque es lo que se pretende. Lo que se pretende es desproveer a la gente de sus recursos particulares lo más que se pueda para hacer una sociedad feliz. No sé si sabéis, si leísteis de Aldous Huxley Un mundo feliz, pues algo de eso. O 1984 de Orwell, ¿no? Orwell era un furibundo anticomunista, ¿no? Con La granja de los animales y con este 1984. Y afirma esto mismo, ¿no? Afirma este control para hacer que la población pues entre en la dinámica que ellos proponen. ¿Qué es la Agenda 2030? Entonces ya lo he explicado, son 17 objetivos. Ahora os los leo los objetivos y lo que entrañan. Y con 165 metas. Es un todo indivisible, esto es muy importante. Lo que ellos dicen, ¿me pongo aquí o acá? Es igual. Es un todo indivisible, esto es importante. La ONU dice, no puedes coger un objetivo y otros no. Dice, ¿y por qué no? No. Les dice a los países, hay que tomar el paquete completo. Si quieres estar en el club de los que seguimos la Agenda 2030. Es el paquete completo, no es, este objetivo me gusta, este no. Claro, aquí está la trampa, porque dentro de esos 17 hay algunos que podríamos asumir tranquilamente, ¿no? Como el hambre cero, ¿no? O la electrificación mundial, es decir, que llegue la electricidad a los confines de la Tierra. Claro, eso lo podemos asumir, pero hay otros que no. Entonces, ese todo indivisible hace que sea también una propuesta inalcanzable, ¿no? Porque son inalcanzables, hay un poco de utopía en todo esto, porque realmente es inalcanzable lo que proponen. Pero bueno, si dices, hombre, proponen hambre cero, ¿se va a alcanzar? No, pero por lo menos vamos a reducir el hambre en un 50%. Sería ideal. O sea, los objetivos proponen metas muy grandes, pero bueno, está bien que se lance la utopía, aunque luego no se consiga. Niega la familia, esto es muy importante, ¿no? Se construye de espaldas a la familia, de hecho no aparece citada la familia en la Agenda 2030, no aparece citada, aparecen citados individuos. Claro, ¿y por qué la familia no? ¿Por qué la familia no? Porque la familia es el baluarte que sostiene la sociedad. Si tú destruyes la familia, destruyes la relación de los hijos con sus padres, los padres con los hijos, los padres con los abuelos, ¿no? Si desvinculas, si hay una desvinculación, ¿qué ocurre? Que el individuo se encuentra inerme y al encontrarse sin armas, sin fuerza, ¿qué hace? Pues se entrega a cualquier ideología, cualquiera que llegue. Es lo que ha ocurrido también con la educación. No sé si os dais cuenta, seguramente todos, que desde hace 50 años para acá, o más, 60, la educación va cada vez peor. Los planes de educación, pero no solo aquí. Uno dice, bueno, que España somos más brutos, ¿no? No somos más brutos que los demás, o parecidos. Es decir, la educación, yo lo veo en América Latina, la educación ha ido descendiendo de manera estrepitosa. En México, a finales de los 60, pusieron de secretario de educación a un hombre muy culto, que ahora se me escapa el nombre, y él puso dentro del plan de estudios volver a introducir a los clásicos, que los chavales estudiaran latín de nuevo para estructurar su mente, etcétera, etcétera, y lo echaron, duró 6 meses, ¿no?
6 meses porque no era compatible con el estilo de educación que se pretendía. Entonces, la educación... Aquí en España, los que sois un poco más mayores, ¿recordáis la ley Villar-Palasí del año 73, que fue el cambio del bachillerato, del PREU, al bachillerato y el COU? Eso fue un gran cambio a peor. La gente salía... Mi padre sabía mejor muchas cosas que yo, por supuesto, ¿no? Y no porque fuera un profesor de universidad ni nada, sino porque las había aprendido bien y se las sabía perfectamente. Ese cambio fue a peor, luego entró la ley, luego vino el gobierno de Felipe González con Marabal que era marxista declarado. Marabal era ministro de Educación. Marabal, que tenía de secretario de Estado, ¿a que no sabéis a quién? Rubalcaba. Rubalcaba era secretario de Estado de Educación. Y poco a poco fueron dinamitando la educación privada, fueron dinamitando toda la educación general, etcétera, etcétera. Hasta lo que tenemos hoy, que es vergonzoso. Si tenéis oportunidad, si tenéis nietos, hijos, tal, haced una cata de vez en cuando y dices, pero hijo, ¿cómo no sabes escribir? ¿Cómo no sabes leer? ¿Cómo tienes esa cultura ínfima si estás en segundo bachillerato, muchacho? En la universidad, yo voy a Carlos III, ahí con los profesores, es vergonzoso. Los que llegan a la universidad es de vergüenza, ¿no? El nivel que tienen. Entonces quiero con esto decir que estos niveles educativos, alguien ha pensado que cuanto más inculta sea la gente, es más manipulable. Y efectivamente, ¿no? Entonces, ahí tienes lo que tenemos. En cambio, hay lugares como Singapur. Singapur era tercer mundo en los años 40. Pero de repente se les encendió el foco y dijeron, no, esto hay que cambiarlo radicalmente y vamos a incidir en la educación de la gente. Hoy Singapur es el primer país seguramente, junto con Finlandia, a nivel educativo. Y es porque pusieron normas clásicas de educación, rigor educativo, y tienen un nivel educativo no solo del primer mundo, es el mejor país del mundo, ¿no? Otro aspecto es que niega a Dios. Por supuesto, la Agenda 2030 niega absolutamente a Dios, no lo cita. Dice, es que hay que citar a Dios. Claro que hay que citar a Dios. Nos hemos acostumbrado a que Dios ni está ni se le espera en ningún foro. ¿Es que Dios existe o no existe? Y no, es que hay ateos. Ya, primero son una minoría, y segundo, muy a pesar de la racionalidad. El ateísmo es antirracional, va contra la razón, los ateos. Entonces, claro, negar a Dios, o negar la trascendencia, o negar que el hombre tiene una espiritualidad, es negar una parte importantísima del ser humano, ¿no? El globalismo es precisamente esta realidad que busca pues hacer que el mundo global sea dirigido por unas élites que nadie ha votado. Nadie ha votado. En la Unión Europea nos dirige gente que al final dices, pero esas políticas que vosotros hacéis, ¿en qué programa estaban? ¿Quién las ha votado? Etcétera, ¿no? Globalización ideológica, que es las ideologías se van imponiendo. Es curioso cómo se van imponiendo en todo el mundo. Internet ha hecho que las ideologías y las formas de pensar no solamente sirven en España. Tú te vas a Estados Unidos y es lo mismo. Es lo mismo. Dices, anda, pero ¿y esto? O América Latina. América Latina, que uno podría pensar que ha cambiado. No, América Latina está echada en brazos del globalismo, de la ideología globalista. Y así tenemos, los que conocéis un poco más América Latina, América Hispana, mejor dicho. La América Hispana, pues sabéis que curiosamente estas ideas de la ideología de género, del globalismo, del ecologismo, etc., están en Argentina, estaban en Perú, en Chile, por supuesto, en Brasil, por supuesto, en Nicaragua. Esta realidad de este globalismo y de las ideologías a través de Internet se van difundiendo por todas las partes del mundo. El cambio climático, que, bueno, es una hipótesis razonable, hipótesis que muchos científicos niegan.
No vamos a entrar ahora si sí o si no, porque no soy científico y no es mi ámbito, pero que sepáis que está negado en muchos... Sobre todo se niega que la huella de carbono, el CO2, sea, y el origen sea humano, estrictamente humano. Entonces, ante eso, claro, hacer toda una política en contra de la carbonización, del CO2, etcétera, etcétera, a nivel mundial, claro, dices, ¿bajo qué presupuestos? Hay mucho de ideología ahí. No entramos, por supuesto, en lo que pasó en la pandemia, que eso es otro tema que no quiero abordar. Luego está la ideología de género, que a ellos no les gusta que hablemos de ideología de género. Porque ellos dicen, no es una ideología. Sí es una ideología, porque el género es un constructo cultural, es decir, tenemos sexo masculino, sexo femenino, que sí, de toda la vida. Lo que sale de ahí, no digamos como el Evangelio procede del maligno, ¿no? Lo que pasaría ahí del sí o no procede del maligno, no. Pero es un constructo cultural que debe ser acotado en lo estrictamente particular, etcétera, pero no elevar a rango de ley como se está haciendo. Y otro aspecto fundamental es que esta agenda introduce esa posibilidad del aborto. Claro, ¿quién nos iba a decir que el Parlamento francés, hace medio año, ha votado que el aborto es un derecho? El aborto es un derecho. Matar niños es un derecho. Es una barbaridad. Pero en esto del aborto, claro, se nos olvida una cuestión fundamental. Como os decía, Roe contra Wade desde el año 73, llevamos ya más de 50 años de aborto. Han sido abortados en el mundo más de 1.000 millones de niños en estos 50 años, contando los de China. En España llevamos para casi 3 millones de niños abortados desde que se despenalizó el aborto. 3 millones. Cada año se abortan en España 100.000 niños. Esto es una tragedia. Esto es un problemón que hemos no aceptado, pero sí asimilado y dado carta de ciudadanía en nuestro mundo. El aborto, bueno, es el aborto. 1.000 millones. Claro, eso sí es control de la natalidad. Eso sí es control. Eso sí es profundamente totalitarista, ¿no? El aborto es lo más totalitarista que existe. Lo más totalitarista, más brutal, ¿no? En España caminamos por ese horizonte, ¿no? Bueno, vamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de la visión antropológica, os cito los objetivos, para que veáis los 17 y lo que entrañan de fondo, ¿vale? El primero, fin de la pobreza. El título lo firmamos todos, ¿no? Pues, ¿cómo vas a firmar el fin de la pobreza? Y más la Iglesia Católica, que estamos luchando contra la pobreza desde que Cristo dijo, cada vez que hicisteis esto con uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? Cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento, cada vez que lo hicisteis con uno pequeño, a mí me lo hicisteis. Desde ese momento, desde Cristo, bueno, en el mundo judío también lo hacía, pero para nosotros la dignidad humana es fundamental, porque la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva, y viva dignamente. Entonces, primer objetivo, fin de la pobreza, en todas sus formas, en todas partes. Traducción, buscar fundamentalmente la acción asistencial de los gobiernos, que la gente dependa de los gobiernos, que les demos paguitas, que se suprima el esfuerzo personal, que se dé una paga mínima universal para que la gente tenga unos mínimos para sobrevivir, ¿no? En vez de fomentar realmente, pues eso, la empresa, el esfuerzo, la educación, ¿no? Un país más educado seguramente es más productivo. Más libre. Segundo, el fin del hambre. Los 5 primeros son los que tienen más miga y más enjundia. Fin del hambre, logrando la seguridad alimentaria. Traducción, pues invadir el planeta de transgéneros, fundamentalmente patentados por transnacionales, etc. Tercer objetivo, asegurar una vida sana y el bienestar para todas las edades. Traducción, exigir vacunas para todos los niños, como se ha hecho, ¿no?
Organización Mundial de la Salud, que está íntimamente unida a la ONU, pues lo de la pandemia fue no distópico, fue surrealista. Lo que pasó era de juego de guardia, como todos vivimos, ¿no? Entonces, como pasaron tantas cosas tan raras y hubo tanta manipulación, por eso asegurar una vida sana, ¿bajo qué pretextos, ¿no? ¿Obligando a qué? El cuarto objetivo, garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, ¿no? Claro, dices, lo firmo, el problema es, se procura que el nivel educativo vaya bajando cada vez más y que se introduzcan ideologías dentro de los colegios. Esto se hace en España. En España en muchos colegios tienes tus cursos LGTBIQ+, no sé qué, y tienes tus cursos sobre un ecologismo radical, y tienes tus cursos sobre cuestiones que no solamente son opinables, a veces son directamente contrarias al humanismo cristiano, ¿no? Porque hay cuestiones opinables, pero tal vez... Esto lo hablé yo con el alcalde de Alcorcón hace un año, y lo conocéis, se llama David... ¿Cuál? Ya es una mujer. No, el alcalde de Alcorcón, el de Leganés. ¿Cómo se llama el de Leganés? Ese sí, es hombre. Miguel Ángel Recuenco. Entonces hablaba con él y le decía, oye, se está hablando de esto, y me dice, ¿qué va? Aquí no. Digo, ¿cómo que aquí no? Aquí sí. Otra cosa es que tú no tengas responsabilidad y tú no puedas hacer nada, pero aquí sí. En los colegios se ideologiza a los niños. Se ideologiza a los niños. Entonces, se hacen los locos cuando les dices, pero es la pura verdad, se ideologiza. El objetivo quinto, lograr la igualdad de género y empoderar a la mujer y a las niñas. Échate a temblar. Traducción, penalizar y marginar la heterosexualidad. Es verdad, se está demonizando el ser heterosexual y ser padre de familia, ¿no? Lo cual vuelve a ser absurdo, ¿no? Promover la agenda LGTBI, etcétera, etcétera. El objeto real no es la igualdad, sino marginar y avergonzar pues, los que tienen el pensamiento del humanismo cristiano o similares, ¿no? Es curioso en esto, porque el enemigo a batir siempre es el cristianismo, no son la religión musulmana, por ejemplo, que podría ser, digamos, pues un modo muy contrario a lo que la Agenda 2030 propone, pero ellos no los demonizan. ¿Por qué? ¿Por qué? El objetivo 6, asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Claro, sobre el agua es un tema esencial que merece un apartado nuevo, porque están controlando el agua. Quien controla el agua en el futuro va a controlar la vida, va a controlar las poblaciones. Entonces hay un deseo de controlar este modo, ¿no? Séptimo, garantizar el acceso a la energía asequible. La energía asequible es penalizar el carbón, penalizar el gas, penalizar el petróleo y ponernos esto. Dice, ¿es que es bueno? Sí, la energía fotovoltaica es buenísima. ¿A costa de qué? O energía eléctrica, o coche. Alguno tendrá coche eléctrico aquí. Es muy bueno, muy práctico. ¿A costa de qué? Las ciudades a las que no se puede entrar, ¿por qué? ¿Por qué? Si ya pagamos, ya tenemos una ITV donde te examinan el coche, que no eche demasiados gases, y me parece muy correcto, ¿no? Que te examinen el coche y digan, tu coche puede circular porque no emite gases nocivos para la salud de la gente, pero no puedes entrar en Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo un coche que no emite gases. En fin, son cosas que no sé si... Bueno, luego no estaréis de acuerdo con muchas cosas de estas, pero no importa. Luego lo debatís, yo me voy y os pegáis entre vosotros, ¿no? Objetivo octavo, promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible. Inclusivo, siempre la palabra inclusivo. Traducción, regular hasta en extenuación la pequeña empresa. Esto lo estamos viendo en España, en América, en Estados Unidos, la pequeña empresa, si alguno aquí es empresario de una pequeña empresa, lo sabe perfectamente. Y ya si es autónomo, apaga y vámonos, ¿no? Apaga y vámonos.
O si cobras el salario mínimo interprofesional, que yo no llego, voy a ver si los curas empezamos a cobrar lo mínimo, ¿no? No llegamos, pero tenemos que pagar impuestos, unos campeones, ¿no? ¿Sí? Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Traducción. Establecer cuotas de consumo de energía por cada ser humano, etcétera, etcétera. Que te graben por lo que consumes y te hagan una revisión de la energía que tú consumes, y dependiendo de lo que consumes pues eso, te penalizan, ¿no? Marxista. Objetivo 14. Conservación y utilización de océanos, mares y recursos marítimos. Entonces, ¿cuál es la traducción? Prohibir la pesca, como está ocurriendo en Galicia. Sabéis que en Galicia tiene un severo problema con la pesca. A nosotros nos toca porque nosotros vamos a Mercamadrid y tenemos ahí el pescado, ¿no? Pero donde lo traen, de Marruecos, fundamentalmente, ¿no? El pulpo que tanto os gusta es de Marruecos, la mayoría, la inmensa mayoría. ¿Por qué? Porque no dejan pescar. Hay unas cuotas y entonces la flota pesquera no está amarrada porque precisamente no puede, porque ya ha cumplido con la cuota y dice ya no hay más, ya no puede salir más días. ¿Y por qué? Pues a otros, bueno, pues vámonos más a otros sitios a buscar más pescado, etc. Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres. Traducción. Forzar a los seres humanos a abandonar sus tierras por ciudades controladas. Esto se está dando ya. Es decir, no se está cuidando que la gente vaya al medio rural. No se quiere. O sea, no hay incentivos, no hay una realidad que mueva a la gente a eso. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible. Lo firmo, pero no sé qué es. Suena raro, pero ¿qué es? Pues es conceder inmunidad legal a los inmigrantes, lo que está pasando, ¿no? Los inmigrantes que son ilegales. Claro, a mí me cuestiona mucho los inmigrantes, si son ilegales, son ilegales. Aunque nosotros los acogemos, los queremos, los alimentamos, digo la Iglesia, pero son ilegales. Habrá que darles legalidad, habrá que hacer algo para legalizar esto, o para poner filtros a la entrada, supongo, lo cual es obvio, pero hay un interés precisamente en que no se pongan filtros y en que la ilegalidad prospere, lo cual es muy extraño, pero bueno, no voy a entrar en detalles y en el fondo de la cuestión. Y objetivo 17, fortalecer los medios de aplicación de Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Alianza Mundial. Traducción, promulgar mandatos de comercio legal que anulen leyes nacionales, es decir, que habrá un superpoder para controlar pues toda la cuestión económica, etc. Como veis, diréis, hombre, pues este panorama es poco halagüeño. Bueno, la verdad es que ellos procuran un estilo de sociedad y la sociedad en ocasiones se rebela contra esto, ¿no? Y muchas veces en la medida que se puede. Daros cuenta que en el fondo nosotros estamos como las ovejas en un pequeño redil, inermes. Inermes. ¿Qué haces tú ante un panorama como el que tienes? Fíjate, cuando pasó lo de Venezuela, que llevan 25 años con esto, ¿no? Pero las últimas elecciones, yo hablé con un venezolano y me decía, bueno, pero seguramente ahora ya, pues con estas elecciones que ha habido, etcétera, y el pucherazo tan tremendo que han dado y no sé qué, seguramente ya se va a arreglar. Y yo dije, yo no creo que se arregle, porque para arreglar esto hace falta una guerra. Qué lamentable, pero es así. Estas dictaduras solo caen con una guerra. No se van a ir de rositas ellos. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Que mejor estén. Entonces, es muy lamentable esta realidad, pero es lo que les toca. Lo que les toca es así. O en Nicaragua, o en Cuba. No se van a ir así porque así, ¿no? Dice, no, si sale Trump, en aquel tiempo no había salido Trump todavía. Era el mes de septiembre. Dice, si sale Trump, va... No creo. No le interesa desalojar a esta gente, y le interesa pues, el petróleo que tienen y ahí que sigan. Entonces, estas realidades hacen que
que todas estas agendas al final dices, pero ¿y para los pueblos en concreto, para qué sirven, no? En concreto en el día a día, ¿sirven para algo? Vamos a ir con el tercer punto, que es la visión antropológica, que esto es muy sencillo, como veis, después de leer los objetivos del desarrollo, pues tenéis ahí esta visión del hombre. Hay una visión del hombre profundamente equivocada, porque niega la trascendencia. ¿La trascendencia qué es? Es que el ser humano no solamente es vida en sociedad y autotrascendencia personal y lograr lo mejor de sí, es toda la visión espiritual, toda esa está negada absolutamente. Negada absolutamente. Lo cual, dices, hombre, es que Dios es esencial. Dios, la trascendencia es esencial. La inmensa mayoría de los habitantes del planeta creen en un Dios. La inmensa mayoría. Materialismo, precisamente por esa visión tan sesgada, tiene una visión totalmente humana, materialista, sin valores de fondo. Relativismo es precisamente que esta forma de vida que propone la Agenda 2030 debe ser aceptada aun dándote cuenta que le falta sentido común. Eso es relativismo. Irenismo es ese pacifismo que trata de buscar. Irenismo es paz. Eirene es paz en griego, ¿no? Irenismo es ese deseo de una paz mundial, casi como Marx proponía, ¿no? Marx o Erich Fromm proponían el cielo en la tierra, ¿no? Proponían el paraíso comunista, que era vivir todos iguales, todos felices, todos tranquilos. Eso es lo que propone la Agenda 2030. Pero ya hemos visto que es profundamente irreal, ¿no? Ese irenismo, ese pacifismo absurdo. A veces cuando la gente piensa, no, pues es que, incluso nos vamos a meter en otro jardín de la geopolítica, ¿no? La gente dice, no, mejor no invirtamos en armas, ojalá ningún país tuviera ejército, ojalá todos los ejércitos del mundo, pero no es así, no ha sido así jamás. Jamás ha sido así. Lo que es verdad es que si tienes un ejército pequeño, corres serio peligro de ser invadido por tu fraterno hermano de al lado. Esto en África está pasando hoy, en América Latina ha pasado. Claro, dices, y entonces, ¿tiene que haber armas? Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, no? El individualismo, porque precisamente la Agenda 2030 consideran al hombre como un ser casi antisocial, solitario, que va a sus intereses, intervencionista, es decir, con la Agenda 2030 lo que se trata es de intervenir en tu vida, de que tu vida cada vez sea menos tuya, y esto lo vamos experimentando cada vez más, ¿no? Desde el año 2020, con la pandemia, estamos experimentando cómo se meten en tu vida de una manera abusiva, pero profundamente abusiva. Entonces dices, pues es un intervencionismo, y luego también a nivel económico. A nivel económico, pues estamos viendo cómo el 50% de lo que tú ganas se te va en impuestos. 50%. ¿Qué te parece? Mucho, ¿no? Los que ganáis mucho tenéis más problemas. Los que ganamos poco, menos problemas, pero... El globalismo, precisamente, que es esa visión antropológica de que tiene que haber ese control global de la población. ¿Y por qué? Fijaros qué curioso, la idea que tienen en China es la que se está extendiendo por el mundo. En China actualmente hay una cámara por cada 7 chinos. Están absolutamente controlados los chinos. Una cámara por cada 7 chinos. O sea, no que cada 7 ponen una, ¿no? Sino que hay 1.400 millones de chinos. Millón arriba, millón abajo, ¿no? 1.400. Que no es la población más grande, es la de la India. El año pasado la superó. Pero están absolutamente controlados. Absolutamente controlados. ¿No? Esto es curioso. Yo tengo, en Nicaragua hay una chica que se casó con un chino por internet. No se casó por internet, pero le conoció por internet y se fue para allá, para China, y vive allí desde hace 2 años. Y me cuenta películas como de miedo.
como de miedo de China. Claro, cuando hablan de China y demás, de uff. Y eso es lo que quieren exportar, ¿eh? O lo que algunos quieren importar. Es decir, ese estado de control absoluto de todo. Por supuesto, las redes sociales, control facial, para que estés perfectamente controlado, que sepan dónde estás, qué haces, a qué te dedicas. A esto se pretende llegar, ¿no? Pues ese es un panorama y pues vaya panorama tan halagüeño. Bueno, esto es lo que tratan de conseguir, otra cosa es que lo consigan o no, ¿no? El transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Pues precisamente el considerar al hombre como una máquina un poco más perfeccionada y entonces el transhumanismo es, sobre todo con la inteligencia artificial, lograr que el hombre se dedique exclusivamente a las cuestiones que sean productivas, y luego el resto del tiempo que se dedique pues, a pajarear. En el futuro tendremos un gran problema con el ocio, porque cada vez habrá más ocio, habrá menos trabajo, ¿y a qué se va a dedicar la gente? Esto es un problema serio, que se plantea en las sociedades modernas. Es decir, no hay trabajo para todos, ¿a qué se dedica la gente? ¿No? Habrá que darles drogas, ¿no? Además de la paguita, para que no den mucha guerra, habrá que darles drogas, habrá que darles fútbol, habrá que darles Netflix gratis. ¿Recordáis una cosa muy curiosa, que en la pandemia Movistar dejó gratis su plataforma? Digo, mira, yo le di a pensar, digo, qué majos, ¿no? Qué buenas personas. Buenas personas, nada. Pan y circo. Pan y circo, sí. No, el ecologismo, que ciertamente pues es una visión de la madre tierra. Claro, es una visión, es la película Avatar, no sé si la visteis, que es una visión absolutamente desencarnada de la realidad, Avatar. No sé, la primera, sobre todo la primera, ¿no? Que es la madre tierra, que es en el fondo, todos nos subyugamos ante la tierra. Entonces, ya no hay un Dios, no hay Dios, en la Agenda 2030 no hay Dios. ¿Quién es el Dios? La tierra. La Pachamama. La globalidad. Ese estado de supuesto bienestar, ese es el Dios. Se ha sustituido al Dios verdadero, que esto ya, llevamos muchos siglos de esto, ¿no? El pueblo judío ya lo vivió, y entonces no es nuevo. O sea, la Agenda 2030 y estas redes no son nuevas, no es que ahora estemos inventando la pólvora, ¿no? Ya estas ideologías y estas idolatrías están presentes en el mundo desde siempre, con un nombre, con otro, pero es bueno identificarlas, es bueno saber. Lo que pasa es que ahora, con la capacidad que tienen de control, pues es ciertamente más preocupante, ¿no? Más preocupante. Entonces, ¿qué propone la Iglesia frente a la Agenda 2030? Pues, y el humanismo cristiano. Porque el humanismo cristiano es mucho más que la Iglesia. El humanismo cristiano es todo un pensamiento que brota del Evangelio, un pensamiento filosófico y humano y social, que procura hacer un mundo infinitamente mejor. Y mira, ¿tiene sitio? No sé dónde sitio. Ahí hay un sitio. Entonces, ese humanismo cristiano tiene una palabra que decir ante esto. Claro, todo esto que os he ido revelando es lo que el humanismo cristiano propone en contra de la Agenda 2030, que es la doctrina social de la Iglesia, que en el centro habéis estudiado. La doctrina social de la Iglesia, que dice, pues que tiene que haber unos principios de solidaridad, de subsidiariedad, de bien común. Tiene que haber un poco de Estado, un poco, ¿no? Para cuestiones que son básicas. Siempre habrá en las sociedades gente que necesite una ayuda especial. ¿Por qué? Porque les faltan capacidades, o porque no han tenido suerte en la vida, o porque... Entonces, el Estado tiene que estar para eso. Un poco de Estado tiene que haber. Pero no el estatalismo en el que nos movemos ahora, ¿no? Esto es bien curioso. Más que los estados modernos, que surgen en el siglo XVIII, por ahí, tratan de fagocitar al individuo, la educación. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia, y nos iba mucho mejor. De repente el Estado dijo, uy, no, la Iglesia no debe educar a todo el mundo, vamos a hacerlo de otro modo, y el Estado tiene que asumir
Claro, el Estado asume con su carga ideológica, y es lo que hemos vivido en el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y el XXI, la carga ideológica que el Estado propone en las instituciones educativas. Entonces, el humanismo cristiano, como os digo, es mucho más que la Iglesia. La Iglesia es una institución fundada por Cristo, pero el humanismo cristiano es todo un pensamiento que engloba precisamente, y que la Iglesia es seguramente no tanto la depositaria, sino la primera divulgadora de ese pensamiento del humanismo cristiano, basado en la doctrina social de la Iglesia, que es fascinante. Claro, a mí cuando la gente me habla de cuestiones políticas o económicas, sociales, digo, es que te falta conocer la doctrina social de la Iglesia, porque eso ya lo dice la Iglesia. La Iglesia sí habla de cuestiones de este tipo. Entonces, por supuesto que habla de la eliminación del hambre y de la eliminación de los problemas, pero respetando al hombre, respetando las libertades. Esto es muy importante. No puedes avasallar las sociedades porque tú te crees con la verdad, entonces avasallas o arrollas sociedades, ¿no? Entonces, en la Iglesia, pues hay de todo como en botica. Y hay instituciones. Bueno, sabéis que el Papa en el año 2015, en la ONU, precisamente cuando se aprobó esta Agenda 2030, pues de alguna manera alabó esto, pero luego, os cito las palabras textuales del Papa Francisco, porque él hablaba precisamente de que la agenda es una importante señal de esperanza. Bueno, y es tomada en sentido de los grandes títulos, sí, pero luego inmediatamente el obispo Bernardito Ausa, que es nuncio en España, bueno, hasta ahora era nuncio, ya lo van a cambiar, pero él fue nuncio ante la ONU, cuando en 2015 él era nuncio ante la ONU, y publicó un comentario en 2016 sobre la Agenda 2030. Y el obispo Bernardito Auza, que tiene mucho colmillo, y muy listo, pues hablaba de la necesidad de discernir bien qué es lo que hay en el fondo de esto, ¿no? Porque, dice el obispo Auza, la Santa Sede está de acuerdo con la mayoría de los objetivos y metas, aunque se siente en la obligación de hacer ciertas observaciones, ¿no? Sobre todo lo que se toca en salud sexual, derechos reproductivos, etcétera, etcétera, que son profundamente contrarios a la moral cristiana. Entonces, y como eso muchos, y luego vas desgranando, es decir, la postura oficial de la Iglesia es, bueno, todo lo que se haga por los más necesitados está bien, pero la Agenda 2030 contiene muchas falsedades. Y luego, eso es la postura oficial. Y luego están algunos grupos dentro de la Iglesia que la han abrazado de una manera, no sé, sorprendente, por lo menos. Por ejemplo, la revista Vida Nueva, que yo leo, Vida Nueva es muy pro Agenda 2030, pero sin mucho discernimiento, ¿no? Y abraza esto, claro, diciendo, es que tiene cosas buenas, sí, pero como hay tanto malo, y no se puede tomar una parte, entonces yo no defendería la Agenda 2030, yo defendería la doctrina social de la Iglesia de toda la vida, alabaría lo bueno. La ONU tiene cosas buenas, seguramente, entonces podremos alabar todas las cosas buenas que haga, pero en bloque, Agenda 2030, no, yo creo, no se puede. En cambio, sí veo que en la Iglesia hay gente que, Manos Unidas también, pues de alguna manera cita la Agenda. Yo creo que no se debe citar la Agenda 2030 en medios católicos, en mi humilde opinión. Yo creo que si tienes una institución, tú no debes citar ni Cáritas, ni Manos Unidas, ni nadie, ni la Pontificia Universidad de Salamanca, que tengo aquí un texto de ellos, ¿no? O la Fundación Pablo VI. Claro, es que hay que discernir las cosas. A no ser que hagas una disección profunda de lo que es, mejor no cites. Y mejor no te entregues en brazos de una realidad que tiene muchos peros.
muchos peros, y sin embargo, pues a veces se acepta de una manera bastante acrítica, ¿no? Como diciendo, bueno, es que hay cosas buenas. Sí, sí. Yo a veces escucho a los políticos, como vosotros seguramente, ¿no? Y digo, es que lo que dice este tío, yo lo firmaría. O sea, escuchas en el Parlamento, ¿no? A X político. Desde la derecha hasta la izquierda. Yo lo firmaría. Pero sabes que es mentira. Sabes de fondo que te está mintiendo y que no es verdad lo que dice. Y dices, ah, no. Yo lo firmaría por lo que dices, pero la intención con la que dices que... Entonces es necesario leer entre líneas todas estas realidades que ocurren, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con el gran titular, pero cuando lo explicas, ¡ay no! Y cuando eres sincero, el problema es que muchas veces no hay la sinceridad de Kissinger. En su informe sí fue sincero. Sí fue sincero. Dijo, hay demasiada gente en el mundo. Podría haber dicho, voy a irme yo el primero, ¿no? Pero no dijo eso. Voy a alojar yo el primero que sobro. No. Es curioso, la gente que piensa que hay mucha gente, no se van. Vete. Si hay mucha gente, vete tú. No, si estás mal, vete. Bueno, el caso es que yo creo que es necesario este discernimiento y esta visión amplia de la Agenda 2030 y tener criterio. Y yo insistiría mucho en que nuestra doctrina social de la Iglesia da respuesta a estas cuestiones desde un punto de vista mucho más real y mucho más sensato. No sé si tenéis alguna duda o alguna pega. Hemos estado una hora hablando.